Buenas noches a todos en el auditorio. Pues mi nombre es José Miguel Gutiérrez, como me presentó el doctor Paredes. Estoy cursando mi rotación en anestesia regional de la electiva en la clínica Sebastián de Belalcázar, y pues hoy vamos a hablar sobre técnicas de analgesia regional en cirugía de reemplazo articular de cadera que hay antes o después de la fase ilíaca. Espero pues que este acrónimo que le puse a la o este mensaje que le puse a la exposición pues sea captado con el mensaje que quiero darles, pues, que es que explorando los diferentes planos aponeuróticos, pudiésemos decir que hay técnicas prefase ilíaca y posfase ilíaca que vienen en auge hoy en día. Entonces, según el derrotero que tenemos para nuestra exposición de hoy, el contenido inicialmente es describir la anatomía y la inervación de la cadera, específicamente hablando del componente del osteotoma, el miotoma y el dermatoma. Segundo, pues describiremos las técnicas de analgesia regional usadas en cirugía de cadera. Y finalmente, según un análisis reciente, pues que según el análisis de la evidencia más reciente disponible, tratar o definir cuál es la mejor técnica de analgesia regional en cirugía de reemplazo articular de cadera, basado en las siguientes premisas de la mejor analgesia con el mínimo bloqueo motor posible, aplicado pues a protocolos Fast Track, que es lo que se está implementando hoy en día en cirugía ortopédica, sabiendo pues que la estancia hospitalaria prolongada pues se relaciona con mayores complicaciones, especialmente la morbimortalidad de los pacientes añosos por todas las causas. Y decidí enfocarlo pues tal vez a la cirugía de reemplazo de total de cadera, porque es la cirugía, como estuvimos hablando inclusive en rodilla, la cirugía que tiene un impacto un impacto nocioceptivo mayor que en comparación con las otras. Listo. Entonces, para empezar a hablar, quiero hacer un repaso anatómico de la cadera. Esta es una articulación esferoidea tipo diartrosis que conecta el hueso coxal con el fémur a través de una articulación, a través de un ligamento acetabular o el ligamento del labrum. Entonces esa fosa acetabular está constituida por el hueso ilion y el isquion, que se van a articular con la carilla articular del fémur, que la podemos ver acá. Y para lo más representativo en la cadera es esta epífisis proximal del fémur, que está compuesta por una carilla articular, un cuello y una región intertrocantérica con su trocánter mayor y menor, que vamos a ver que tienen una inervación preferente pues cuando llegan estos nervios a darle la inervación a sus periosteos. Entonces todo este complejo articular está cubierto por un grupo de músculos funcionales que para nosotros los más representativos, eso es lo que quise traer con esta imagen, son estos planos musculares, porque dentro de sus vainas aponeuróticas es por donde viajan los nervios que son blanco de los bloqueos que vamos a realizar. Entonces, de superior a inferior, lo más relevante es el músculo psoas y el ilíaco, que ambos se insertan a nivel del trocánter menor. El psoas nace pues de la apófisis transversa de las vértebras lumbares bajas, y el ilíaco pues de la fosa del alerón ilíaco en la pelvis falsa. Específicamente, la fascia ilíaca es un tejido aponeurótico que recubre el músculo ilíaco y se une con la cara posterior de la vaina aponeurótica del músculo psoas, y ambas vainas aponeuróticas o esta fascia ilíaca van a discurrir en sentido caudal hasta su límite más inferior, que es arriba del ligamento ilopectíneo. Por la cara lateral, uno de los músculos más representativos también y para nuestros bloqueos es el músculo tensor de la fascia lata, pues que nace del alelón ilíaco y se inserta en el cóndilo lateral del fémur, y tiene la función pues de ayudar con los músculos glúteos a la abducción de la cadera, y alrededor de su vaina poneurótica en conjunto con la del músculo sartorio, pues allí podremos localizar el bloqueo o el blanco para hacer el bloqueo del nervio femorocutáneo lateral. Y finalmente, no olvidar pues aquí este plano de músculos que son los músculos aproximadores o aductores. Recordar la memotecnia Alabama. Para recordarlos, primero está el pectíneo, después encontramos el abductor largo, después por debajo el abductor brevis y por último el abductor mayor. Listo. Entonces, estos músculos son los que nos permiten los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y rotación interna y externa de la cadera. Entonces, para recordar la inervación de la cadera, hay que tener en cuenta que los nervios que van al miembro inferior, específicamente también a la cadera, nacen del plejo lumbosacro, que nace de la unión de las metámeras de las vértebras T12 hasta S4. Entonces, podemos definir que hay unos nervios lumbares altos, unos nervios lumbares propios
y unos nervios lumbosacros que son más caudales, hasta unos nervios sacros propiamente dichos. Pero hablando específicamente de la cadera, pues hay que tener en relevancia que la cara anterior de lo que es la cadera, la articulación femoroacetabular, está inervada preferentemente por el nervio femoral, dando sus ramas articulares, por el nervio obturador y obturador accesorio, que también dan las ramas articulares. Por la cara posterior de esa cadera, de esa cápsula articular, también hay un componente fuerte por el nervio femoral, pero aquí ya entran a jugar otros dos nervios pues, que se derivan del plejo lumbosacro, de las raíces lumbosacras pues más caudales, que son el nervio glúteo superior y el nervio glúteo medio. Estos dos nervios dan inervación preferente a lo que es la tabla ósea del arenal ilíaco, tanto en posterior y anterior, y inervan preferentemente la epífisis, perdón, el trocánter mayor del fémur. Tiene una inervación particular por estos nervios. Entonces, hay que recordar que cuando el nervio femoral y obturador son ramas articulares y ellos penetran a la cápsula articular de la fosa acetabular, estos nervios se van a empezar a llamar nervios pericapsulares, que ya son netamente sensitivos porque se han desprendido de la rama motor. Entonces, ¿qué es relevante con esto? Y es que este plejo lumbosacro que ustedes ven aquí a su izquierda tiene una estrecha vecindad y una correlación anatómica importante con la fascia toracolumbar. Entonces, esta fascia es no más que la unión de las vainas aponeuróticas del músculo erector espinal, cuadrado lumbar y psoas, con un componente inclusive importante de los músculos del abdomen. Entonces, esta fascia toracolumbar tiene varios repliegues. Vamos a ver que hay una capa posterior que está entre el latismo del dorso y el erector espinal, una capa media que la podemos encontrar entre el erector espinal y el cuadrado lumbar, y una capa anterior que está por delante del cuadrado lumbar en conjunto con el nervio psoas. ¿Qué es lo relevante de esto? Y es que mire que los nervios del plejo lumbosacro que van a la cadera, obviamente pues que es el tema de discusión de hoy, ellos inclusive pues de manera generalizada van al miembro inferior, pero ellos emergen cuando esas ramas divisorias, las más laterales o superiores, rodean el músculo psoas, y las que son de referencia o importancia para nosotros en este tema son las ramas que vienen siendo el nervio femoral, obturador, obturador accesorio y nervio genitocrural. Estos nervios penetran el psoas, ¿sí? Ellos penetran el psoas y discurren en sentido caudal. Entonces, esto hace referente de que si yo pongo un anestésico local a nivel de cada uno de los puntos de repliegue en las diferentes zonas de la fascia toracolumbar, pues por vecindad anatómica y por una forma directa de difusión a través de los repliegues de esta fascia, estos anestésico local, dependiendo del volumen y la localización donde se ponga el bloqueo, pues van a poder bañar estas ramas directamente, estas ramas divisorias del plejo lumbosacro, y pues van a darle analgesia de manera tanto proximal como distal, sea el target, en este caso la cadera. Entonces, mire que cada vez que ponemos un bloqueo, que específicamente hablamos de los tres puntos donde se puede poner el bloqueo cuadrado lumbar, indirectamente pues estamos hablando de que le estamos dando analgesia, inclusive a ramos terminales que pueden llegar a la cadera, porque inicialmente este nervio se había descrito como, este bloqueo se había descrito como un bloqueo pues que tenía una relevancia más importante a nivel de los procesos de cirugías o procesos nociceptivos que involucraran el abdomen. Entonces, mire que cuando estos nervios del plejo lumbosacro que penetran el psoas, una vez lo han penetrado, ellos ingresan, después de salir del psoas, ingresan a este compartimento de la fascia ilíaca, como ya les había explicado, que es la vaina poneurótica entre el ilíaco y el psoas. Ellos penetran a este nivel y por debajo, justo por debajo del ligamento ilioinguinal, la rama motora se va a dividir de la rama sensitiva que va al osteotoma. Y estas ramas sensitivas que se dividen se van a denominar nervios pericapsulares, que van a irrigar pues una región diferente de la cápsula articular de la cadera. Es relevante de donde está, pues, de esta laminilla que nos muestra que es de un artículo muy importante, que ya más adelante les muestro, que es de un artículo de ASRA y de Pain Medicine, que muestra que el nervio obturador no hace parte o no entra al comportamiento de la fase ilíaca. Ustedes lo ven por aquí, el nervio obturador no penetra el psoas, sino que él discurre por la parte posterior del psoas, ingresa al peritoneo, pasa por debajo de la vejiga e ingresa al miembro inferior por el agujero obturatriz del ilion.
pero el que sí lo hace, el que el nervio o una rama divisoria del obturador que se ingresa a la fase ilíaca, como ustedes lo pueden ver aquí en este color como agua marina con la flecha fucsia, es el nervio obturador accesorio. Este sí es el que entra a la cadera, es un nervio que no es motor y que pues generalmente da inervación sensitiva a nivel de la cápsula articular en sentido más medial. Entonces, como lo podemos ver aquí en este gráfico de Nisora, nuestros nervios targets, el más importante pues en este nivel de la fase ilíaca es el nervio femoral, el nervio gemitocrural, el nervio femorocutáneo lateral y el obturador accesorio. Y cuando atraviesan el ligamento inguinal, como ya dije, la rama motor se separa de la rama sensitiva y van a inervar o van a dar estos ramos pericapsulares que van a inervar la cápsula articular. Entonces, si nosotros hablamos del componente cutáneo, pues vamos a ver que el nervio femorocutáneo lateral, pues da la inervación de la cara lateral del muslo. La cara medial está dada por el nervio femoral, el obturador va a inervar parte o una región no significativa pues de la cara medial del muslo. La base del triángulo femoral está dada por el nervio genitocrural. Lo que es la región medial y superior y lateral por arriba del ligamento inguinal corresponde a los nervios ilinguinal y hipogástrico con un componente pues hacia el miembro pues al pene y a los testículos pues en la región medial. El osteotoma, que es lo que nos es más importante para nosotros a este nivel, es que en la cara por visto por anterior, el nervio femoral pues da como la inervación casi que el 80% de la cápsula articular, inclusive del alrededor articular, del acetábulo, de la cabeza del fémur, del cuello del fémur y la parte media de la región intertrocantérica. La región medial tiene un componente de la inervación que es más o menos un 20-30% por el nervio obturador y obturador accesorio. Y como ya habíamos visto, el epicón, el trocánter mayor está inervado preferiblemente por el nervio glúteo superior y glúteo medio, que también dan parte de la inervación sensitiva del periósteo que recubre el alerón ilíaco en la parte posterior y el hueso y el isquion. Entonces, si nosotros hiciéramos pues como un suma de esto, pues aquí podemos ver cómo el nervio glúteo mayor y glúteo medio pues dan una rama que es motora, motriz, que van a los músculos del mismo nombre, pero esta rama pues que es descendente, que es la glúteo, esta rama descendente pues va a inervar lo que es la parte del trocánter mayor. Entonces, viéndolo pues de una manera más detallada, vemos que casi que el 80% de la inervación de la cápsula corresponde al nervio femoral, entre un 30 y un 20% el obturado, el nervio obturador y obturador accesorio, y por posterior pues vemos que hay una inervación importante del nervio femoral, pero ya hay una contribución de los nervios glúteo superior y glúteo medio, pues que son nervios sacros propiamente dichos. Entonces los bloqueos anestésicos analgésicos que hemos de explorar en cirugía de cadera, los más renombrados pues son el nervio, como ya vimos, y la relevancia por vecindad anatómica. Se ha empezado a hablar que en el bloqueo del cuadrado lumbar no es un bloqueo que no solamente sirva para cirugías abdominales, sino que también ya se ha extrapolado evidencia de que sirve para cirugías de cadera. O el bloqueo de la fascia ilíaca por su abordaje suprainguinal o infrainguinal, el bloqueo de nervio femoral y el bloqueo pengo de nervios pericapsulares. Quiero pues hacer una relevancia aquí en esta presentación, es que no voy a hablar del nervio femoral porque como bien ya expusimos en la presentación anterior, eh, es un nervio pues que bloquearlo directamente produce una analgesia adecuada, pero una limitación funcional importante. De ahí de que los consensos de las sociedades más importantes, ERAS, el Icarus y el Prospect, no lo recomienden pues ya para realizarlo, entonces no lo vamos a discutir en esta presentación. Entonces, para empezar a hablar de nuestros bloqueos, el inicial es el bloqueo del nervio cuadrado lumbar, del bloqueo del plano del cuadrado lumbar. Entonces, aquí que tenemos, hay que ubicar este plano, esta referencia anatómica, que es la imagen en trébol, en donde el tallo del trébol pues corresponde a la púbisis transversa de la vértebra lumbar. Inmediatamente anterior a ella está el músculo cuadrado lumbar, por detrás el erector de la espina y hacia adelante el músculo psoas. Y hay que tener en cuenta pues que los repliegues de la fascia toracolumbar de estos músculos son los que me van a permitir la difusión del anestésico hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante. Cuando el anestésico difunde hacia adelante, mire que entre el músculo psoas y el cuadrado lumbar están emergiendo las raíces divisorias del plexo lumbosacro y como ya vimos, unos van a atravesar el psoas, otros lo van a rodear, por lo tanto, poner un bloqueo o eh, para un anestésico en cualquiera de estos planos aponeuróticos, pues nos va a dar o va a bañar estos nervios por difusión y vecindad a través de la fascia toracolumbar.
Entonces el Ujú. bloqueo del cuadrado lumbar se ha descrito pues que tiene tres abordajes. Anteriormente se conocían como el QL1, 2 y 3. Hoy en día renombrados como el QL1 o lateral, pues porque queda contiguo al cuadrado lumbar y entre el músculo transverso del abdomen. Un abordaje QL2 ahora llamado pues abordaje posterior, pues porque queda por detrás del cuadrado lumbar y entre el músculo latismo del dorso y el oblicuo superior, porque pues, perdón, el oblicuo mayor, porque el oblicuo mayor digamos que tiene un recorrido hacia posterior un poco, un poco más relevante, es un poco más músculo más largo en comparación al transverso del abdomen que emerge un poco más hacia ventral. Y un tercer abordaje antes conocido como QL3, hoy en conocido como anterior, pues porque se coloca por delante del músculo cuadrado lumbar. Relevante pues que también se ha denominado como abordaje transmuscular, porque para abordar a él hay que penetrar con la aguja, atravesar el músculo cuadrado lumbar para depositar anestésico entre el psoas y el cuadrado lumbar. Entonces, la sonoanatomía, pues podemos poner al paciente en esta ergonomía, aunque lo podemos poner en decúbito supino, y lo que vamos a hacer para ubicar el cuadrado lumbar es escanear desde ventral a dorsal, es decir, haciendo la circunferencia del abdomen, mapeando los tres músculos de la pared abdominal, oblicuo externo, intermedio y transverso del abdomen. Y hacer este mapeo, pues vamos a encontrar esta punta de flecha, que es donde acaba el músculo transverso del abdomen. Y en este lugar, pues al romper esta vaina aponeurótica, poner entre el transverso del abdomen y el cuadrado lumbar un volumen de anestésico local en el abordaje lateral. Para el abordaje posterior, pues ya lo que tenemos que seguir es navegando hacia dorsal con la sonda y buscar ya el momento en que se acaba o culmina también en punta de flecha el músculo oblicuo externo, que es el primero. Recordemos pues que este tiene un navega o viaja hacia, o mejor dicho, emerge de un sentido más dorsal y posterior que el transverso del abdomen. Es como mirarlo acá. Entonces aquí venía acabando el transverso del abdomen, seguimos viajando pues hacia atrás con la sonda y ubicamos aquí esta punta de flecha donde termina el oblicuo externo. Y entre el latismo del dorso, que vendría siendo como el techo, junto como con el oblicuo externo, y entre el piso que vendría siendo el cuadrado lumbar, allí podríamos poner el bloqueo o el abordaje posterior. Y pues aprovechando esta laminilla, el abordaje anterior consiste pues en penetrar, atravesar el músculo cuadrado lumbar para depositar anestésicos entre el cuadrado lumbar y el psoas. Como lo podemos ver aquí pues en esta imagen donde se nos muestra que ubicamos la típica pues imagen en trébol, el tallo es la apófisis transversa, entonces por delante del tallo está el psoas en la mitad del cuadrado y atrás tenemos el elector espinal y mira aquí está pues la aguja atravesando el elector espinal para poner anestésico en este lugar entre el cuadrado y el psoas. Entonces, también se han descrito abordajes en el eje largo de este bloqueo. También pues lo que han dicho los autores pues que hablan o proponen este abordaje es que lo primero que se tendría que hacer es buscar en un eje largo la típica imagen de tridente que corresponde a las apófisis transversas. Y una vez usted tenga esa imagen, va a rotar el transductor en un sentido como oblicuo, dirigiendo la parte caudal del transductor apuntándola hacia la espina ilíaca. Y pues vamos a ver este plano, pues estos planos de estos músculos en el eje largo. Por arriba pues vemos el músculo, el músculo erector de la espina, por debajo el cuadrado lumbar y por debajo de él pues el músculo psoas. Inclusive se podría alcanzar a ver aquí el riñón. Entonces, poner un volumen de anestésico aquí entre el erector de la espina y el cuadrado lumbar en el eje largo, pues también es un abordaje que ha sido descrito. Entonces, cuando vemos aquí los blancos o los efectos analgésicos que nos produce este bloqueo, mire que para este autor es relevante que nos va a dar una analgesia tanto en el dermatoma como en el miotoma de la región infrainguinal mediata y suprainguinal casi hasta T7, y lo mismo pues ocurre con la plano del miotoma. Pero para para este autor de esta laminilla, pues que es la aplicación de ANSO, no es relevante el componente del osteotoma, pues porque dice pues que no es significativo la analgesia que puede dar a nivel de los huesos de la cadera. Y lo que nos dice es que como por difusión por los repliegues de la fascia toracolumbar, el anestésico puede bañar los nervios esplácnicos lumbares que van a ir y van a dar y se pudiese lograr una analgesia visceral pues con este bloqueo al abdomen. Lo relevante es que del 2020 hacia adelante han salido bloqueos, han salido publicaciones como esta que nos empiezan a hablar de series de casos en donde se ha empezado a utilizar el bloqueo del cuadrado lumbar para coxalgia crónica
y publicaciones desde el 2023, 2024 hacia adelante, que empiezan a hablar también ensayos clínicos aleatorizados, evaluando la utilidad del bloqueo del cuadrado lumbar como estrategia antinociceptiva en cirugía de cadera, como ya lo vamos a ver. Entonces, el siguiente bloqueo es el bloqueo de la fase ilíaca. Entonces, recordemos pues que es el repliegue aponeurótico del músculo ilíaco y el psoas, que tiene pues relevancia pues porque cubre o tapiza toda esta fosa ilíaca, el alelón ilíaco, y termina pues limitado hacia inferior por el ligamento ilopectíneo y la aponeurosis del sartorio. Cuando nosotros bloqueamos o ponemos anestésico en la fase ilíaca, vamos a ver pues que es un bloqueo que está indicado como en fracturas intertrocantéricas, bloqueos del cuello femoral o bloqueos aislados del fémur a nivel de la epífisis proximal, con una desventaja y es que como es un bloqueo interfacial, requiere gran volumen y pues este volumen puede difundir y alcanzar la rama motora del nervio femoral, por lo cual de ello se ha descrito pues que hay debilidad del fémur reportada hasta en el 45 al 60% de los casos. Recordar pues que cuando lo abordamos, cuando depositamos anestésico en este plano interfacial, los nervios blancos serán el nervio femoral, las ramas cutáneas específicamente, las ramas sensitivas pericapsulares específicamente, el nervio genitofemoral o genitocural, el nervio femoral lateral y el nervio obturador, pero el accesorio. Recordemos que el nervio obturador no ingresa a la fase ilíaca. Entonces, aquí, como lo muestra esta laminilla del doctor Vicente Roques Escolar, este abordaje, este bloqueo tiene dos abordajes. El primero es el abordaje suprainguinal, en donde poniendo el transductor en un eje longitudinal al lado de la espina ilíaca superior, pues vamos a encontrar esta zona anatomía básica, pues que es la sombra acústica de la espina ilíaca por arriba del músculo ilíaco y por arriba de él, pues la fascia ilíaca, como lo podemos ver aquí. Es de relevancia pues que nos piden o los autores nos dicen que tenemos que buscar los vasos circunflejos para poner un volumen de anestésico local por arriba de esta, pues aquí en este plano poneurótico que es la fase ilíaca. Como ya veníamos diciendo, es un bloqueo que tiene una relevancia en el sentido de que es interfacial, entonces requiere un volumen determinado para irrigar pues los nervios targets como vemos acá. Entonces en este estudio cadavérico lo que hicieron estos autores fue bañar con una solución de azul de metileno pues a diferentes volúmenes y concentraciones y saber qué nervios eran bloqueados o alcanzados por esta solución. Y lo que ellos encontraron es que mire que apenas con 20 mililitros de volumen se alcanza a bañar pues el nervio femoral y el nervio femorocutáneo lateral, y el obturador accesorio pues puede no quedar irrigado. Cuando lo que ellos encuentran pues en sus análisis o en su discusión es que el bloqueo o el volumen ideal pareciera ser cerca a los 40 mililitros, porque con garantía pues se va a bloquear el nervio femoral, el nervio femorocutáneo lateral, el obturador accesorio, inclusive este volumen puede difundir hacia planos pues más superficiales a lo que es digamos que el periósteo del alerón ilíaco, inclusive llegando a bloquear el nervio genitofemoral y las ramas cutáneas, las ramas periósticas sensitivas que derivan del nervio glúteo mayor y glúteo medio, pues como ya habíamos visto que inervan esta parte anterior de la fosa ilíaca. Entonces el abordaje infrainguinal de este bloqueo, generalmente tenemos que poner el transductor en una posición transversa, justo por debajo del ligamento ilioinguinal, y nos vamos al punto de referencia es localizar los vasos femorales, y una vez localicemos estos vasos femorales vamos a alejarnos hacia lateral con el transductor siguiendo pues alejándonos de la vena femoral hasta que encontremos el músculo ilíaco, que lo podemos ver aquí rondeado en verde, y arriba como a manera del techo lo que es digamos que la imagen sonográfica del músculo sartorio, y vamos a encontrar la fase ilíaca entre el músculo ilíaco y el músculo sartorio, y de allí pues vamos a poner un volumen de anestésico local. Entonces ya siguiendo pues dándole continuidad por allá en el 2018, Araújo y el doctor Philip Penn, este grupo de trabajo, pues logran o patentan este bloqueo, pues bloqueo que llama PEN, que llama nervios pericapsulares de la cadera, que coincidencialmente pues el acrónimo coincide con las siglas del doctor Philip. Entonces, este es un bloqueo que se propuso como bloqueo de separación sensitivo-motora. Y lo que es su blanco analgésico es bloquear los nervios pericapsulares de la cadera, específicamente a nivel de la cápsula anterior. Entonces, el target van a ser las ramas femorales, las ramas articulares del nervio femoral, el nervio obturador accesorio y pues en algunos casos
el nervio obturador, pero recordemos pues que no es, bueno, recordemos que no es un seguro siempre que el nervio obturador accesorio quede bloqueado, porque ya hemos visto que él no tiene mucha relevancia en entrar de caudal a inferior, de caudal a craneal, a través de la fase ilíaca. Entonces, este bloqueo, pues hay para localizarlo, en esta secuencia podemos ver que hay una secuencia de pasos que pudiésemos usar. Lo primero es que en el eje, con el transductor en el eje transverso, vamos a ubicar la espina ilíaca anterosuperior y pues vamos a ver aquí la sombra acústica. Vamos a descender hasta ubicar la espina ilíaca anteroinferior, como lo podemos ver acá. Y una vez estando allí, vamos a rotar del transductor y vamos a bajar en sentido oblicuo diagonal hasta encontrar los vasos femorales, especialmente la arteria femoral. Y allí vamos a ubicar lo que es la espina ilíaca anteroinferior y por debajo de ellos lo que vamos a ver esta línea que brilla, que es el labrum o lo que sería como el techo del acetábulo, y aquí pues en continuidad como el ligamento ilopectíneo. Y vamos a ver una imagen hiperecoica que corresponde al tendón conjunto, que es la unión del músculo psoas y el músculo ilíaco. Entonces justo por debajo de él, ingresando pues en plano, vamos a poner un volumen de anestésico local justo por debajo del tendón conjunto del músculo psoas y el ilíaco, y allí vamos a poner un volumen de anestésico local. Entonces, justo como lo vemos aquí en esta gráfica del JAMA, entonces cuando ponemos la anestésico en este lugar, mire que estamos irrigando un conjunto, todos estos conjuntos o ramas sensitivas pequeñas pericapsulares, pudiendo con la posibilidad de que inclusive el anestésico difunda, rodee el músculo ilíaco y pueda penetrar inclusive a la fascia ilíaca por uno de los lados, aunque no es muy relevante pues que este fenómeno ocurra. Entonces, en el 2023, una vez que ya se habían cumplido 5 años de haberse postulado o haber sido publicado el bloqueo PENC, de hecho, el doctor Philip Penn en esta publicación sale haciendo pues un análisis de la literatura de la evidencia y su utilidad. Entonces, si miramos aquí está la minilla, vemos que con 10 ml de anestésico local se bloquea pues una región, digamos que representativa de la cápsula articular y parte del periosto del arelón ilíaco. Pero cuando duplicamos el volumen, 20 mililitros, vemos cómo ese anestésico difunde de una manera más craneal y puede abarcar inclusive una mayor porcentaje de la cápsula articular, inclusive pues llegando como a tapizar, por decirlo así de esta manera, el periosto del alelo ilíaco. Entonces, cuando comparan la evidencia, vemos que el bloqueo PEN es superior al placebo y a no poner bloqueo como tal. Es inclusive igual, tiene un bloqueo analgésico o otorga una analgesia que es comparable al bloqueo suprainguinal de fase ilíaca de gran volumen, como ya vimos, 40 y 30 ml, que es superior poner un catéter para infusión continua perineural a nivel de este lugar, y que usualmente cuando se compara con una técnica PLOS que más adelante les voy a enseñar, pues les voy a mostrar que es el bloqueo PENC más femorocutáneo lateral, pues parece ver que no hay razón de superioridad poner el PEN solo que adicional el femorocutáneo lateral, que es inferior al bloqueo de la cápsula articular directamente hecha por el cirujano, pero que es inferior al bloqueo, este bloqueo PEN es inferior al bloqueo por infiltración, pues por planos a ciegas que utilizan muchas veces los cirujanos. Entonces, lo relevante es que cuando este bloqueo se compara contra el placebo o contra otras técnicas como la fase ilíaca, miren que las tasas de debilidad o del cuádriceps o debilidad del miembro inferior como tal solo son hasta del 13%, o sea que son más bien como despreciables, y esta debilidad pues como tal no impacta de manera significativa en la deambulación, en la recuperación o la terapia física activa. Entonces, aunque el bloqueo PEN se diseñó como una técnica de separación sensitivo-motora, hay estudios que reportan que el cuádriceps puede experimentar hasta un 25% debilidad, pero que esto no afecta definitivamente la deambulación y la recuperación, y no tiene relación con mayor riesgo de caídas. La otra es que la literatura sugiere que el volumen ideal sea entre 20 y 15 ml para lograr bañar adecuadamente los ramos sensitivos que hay allí, el nervio femoral y obturador accesorio. Y que, como ya vimos en la laminilla, volúmenes pequeños por debajo de 13 mililitros podrían no lograr una adecuada analgesia pues en estos pacientes, porque digamos que se limita y la difusión va a ser un poco más reducida.
Entonces, haciendo un análisis de la evidencia, buscando en las bases de datos más representativas, me propuse o nos propusimos hacer como responder nuestras preguntas. La primera es que si el bloqueo cuadrado lumbar verdaderamente sirve como estrategia analgésica en cirugía de cadera, y si sirve, pues cuál abordaje utilizar. Ya vemos que hay tres abordajes descritos. Lo otro es que si sirve, entonces hay riesgo de que haya debilidad del miembro inferior. Em, y ya, pues respondiendo a estas dos preguntas iniciales, ya en términos de preservación motora y efectividad analgésica, ¿cuál es el mejor bloqueo en cirugía de cadera? Comparando cuadrado lumbar versus fase ilíaca, cuadrado lumbar versus PENG, PENG versus fase ilíaca, y ya que estamos como en la moda, por decirlo así, con todo respeto, del ESP, pues determinar si el bloqueo del plano erector espinal tiene alguna utilidad en cirugía de cadera. Entonces, este metanálisis del 2023, este grupo de colaboradores, reuniendo 11 ensayos clínicos aleatorizados entre 2018 y 2021, 830 pacientes, buscaron evaluar la eficacia del bloqueo del músculo cuadrado lumbar para el control de dolor postoperatorio en artroplastia de cadera. Y esto, digamos que lo compararon versus el placebo eh, con solución salina y pues miraron pues si verdaderamente era efectivo o no. Entonces cuando miramos el force plot de este estudio, vemos que en términos de escalas de dolor, pues es obviamente a favor porque todos estuvieron pues digamos que mostrando como un factor protector en comparación a no poner nada. O sea que lo que mostraron es que la mayoría de los autores es que sí hubo una disminución en la escala del dolor. Y en el consumo de opioides, pues también digamos que no es discutible, hubo una disminución en el consumo de opioides básicamente y el conglomerado pues demuestra, cuando vemos los rombos, que obviamente es la intervención es a favor del cuadro lumbar en términos del consumo de opioides. Hay una reducción de hasta 30 miligramos equivalentes de morfina cuando se utiliza este bloqueo para cirugía de cadera y el dolor posoperatorio se redujo de manera más significativamente a las 48 horas. Entonces, vamos viendo pues que si hay una evidencia que nos habla a favor del mismo. En este otro metaanálisis, del año 2022, el grupo de Sean y colaboradores lo que quisieron fue determinar la eficacia del bloqueo del cuadrado lumbar en proporcionar analgesia posoperatoria en pacientes sometidos a cirugía de cadera, o compararlo con placebo, con no realizarlo, u otras técnicas analgésicas, específicamente la fase ilíaca. Se reunieron tres ensayos clínicos controlados, aleatorizados, incluyendo 678 pacientes. Hay que recordar nuevamente esta laminilla que es de este artículo que hay tres abordajes de este bloqueo. Entonces, nuevamente, para ellos describen acá el abordaje anterior, también lo denominan transmuscular, pues porque hay que atravesar el músculo cuadrado lumbar, o un abordaje posterior y un abordaje lateral. Entonces, aquí vemos cómo enfrentan diferentes abordajes del cuadrado lumbar versus el placebo, versus no colocarlo o versus otras técnicas anestésicas, analgésicas. Entonces vemos por aquí en este inicialmente como el abordaje posterior versus el placebo ni es significativamente relevante en términos de la disminución del consumo de opioides o el requerimiento de más analgesia o mejor satisfacción o menor náusea o vómito postoperatorio. Lo que sí es relevante es que el bloqueo que más se ha estudiado con estos fines es el bloqueo transmuscular anterior. Mire que lo comparan versus no colocar bloqueo, versus la salina, inclusive versus otras técnicas anestésicas como la fase ilíaca. Y lo que es relevante es que este bloqueo o los resultados de este estudio, cuando se comparan con otras técnicas, tiene mucha heterogeneidad. Pero la tendencia es a mostrar a que verdaderamente, pues pareciera ser que sí disminuye el consumo de morfina en equivalentes, hablando en equivalentes de morfina, disminuye el consumo de opioides, disminuye las tasas de dolor posoperatorio y parece pues que hay una mejor satisfacción del paciente sin digamos que mayores interferencias. Entonces, miramos aquí el force plot de este metaanálisis. Entonces, el consumo de opioides sí es relevante. Vemos también que la tasa de dolor dinámico y estático, pues también pareciera haber que hay un beneficio, pero no se aleja mucho de la unidad del cero, pues de la línea de cero. Entonces, sin cruzarla. Entonces, podemos decir que es estadísticamente representativo y que sí, pues definitivamente la incidencia de náusea y vómito postoperatorio, pues sí tiene una evidencia que es como hacia una tendencia, pero no, digamos que no pareciera ser como muy relevante. Entonces, lo que se concluye, ellos haciendo pues su análisis y discusión secundaria, es que el bloqueo del cuadrado lumbar no parece ser superior al bloqueo de la fase ilíaca y que el bloqueo del cuadrado lumbar sí reduce el consumo de opioides aproximadamente en
16 miligramos equivalentes de morfina en las primeras 24 horas postoperatorios y aunque los estudios son muy heterogéneos, si ustedes ven aquí el cuadrado de estos estudios está por casi el arriba del 40-50%, parece ser pues que el abordaje anterior o transmuscular es el más adecuado pues para lograr una analgesia en cirugía de cadera. Aquí en otro estudio, año 2024, este grupo de investigadores lo que hicieron fue enfrentar en un ensayo clínico aleatorizado dos grupos y randomizar que iban a cirugía de cadera, eh, aleatorizar dos grupos. Al primer grupo se le puso el bloqueo del cuadrado lumbar, al segundo grupo por vía anterior o transmuscular y al segundo grupo pues pues se le puso placebo, no se le puso una intervención pues como tal o un medicamento. Y lo que ellos quisieron fue mirar si este bloqueo verdaderamente impactaba en el consumo de opioides y en las tasas de dolor posoperatorio. La aleatorización de 30 pacientes por cada brazo. Entonces vemos aquí que en esta escala, pues que es una escala de equivalentes de morfina, vemos que en esta caja de bigotes pues no hay una relevancia significativa entre la reducción del consumo de opioides para los dos grupos. Entonces, para estos autores no es relevante o no es representativo que el bloqueo del cuadrado lumbar por abordaje anterior pues verdaderamente sirva o sea una estrategia ahorradora de opioides o inclusive disminuye las tasas de dolor acompañado cuando se compara con una estrategia de analgesia multimodal. No fue, digamos que representativo o en teoría pues no sirve. Entonces, eh, vemos que hemos concluido hasta el momento que el bloqueo lumbar, los estudios tienen mucha heterogeneidad, pero hasta ahora lo que está mostrando la evidencia es que pareciera ser que sí sirve, que se ha comprobado que disminuye al menos 16 miligramos equivalentes de consumo de morfina a las 48 horas y que el abordaje más adecuado es el abordaje transmuscular o anterior del cuadrado lumbar. Entonces, para responder la pregunta de que si produce debilidad del miembro inferior y sin dejar a un lado pues el abordaje lateral, porque no hablamos de él. Entonces, digamos que en estas dos publicaciones del ASRA vemos cómo estos investigadores compararon el bloqueo lateral del cuadrado lumbar versus el bloqueo del plejo lumbosacro. Porque digamos que hace unos años atrás, el gol estándar en técnicas regionales, pues estoy hablando más de 15 años atrás, en anestesia regionales era el bloqueo del cuadrado lumbar, pues porque por la vecindad directa, el bloqueo del plejo lumbosacro, porque por la vecindad mediata que tenían allí con los nervios, pues casi que se garantizaba la analgesia, obviamente sacrificándose o poniendo en manifiesto un gran bloqueo motor. Entonces, lo que ellos encontraron acá en esta publicación fue que el bloqueo del cuadrado lumbar lateral es inferior al bloqueo del plejo lumbar en términos analgésicos, es decir, pues no sirve. Y no es superior al placebo en el consumo de opioides, es decir, que tampoco impacta de manera relevante bloqueo del cuadrado lumbar por abordaje lateral como versus no poner nada. Y que obviamente pues que se relaciona con menor fuerza del cuádriceps, con mayor fuerza del cuádriceps cuando se compara con el bloqueo del plejo lumbosacro. Entonces no es representativo. Entonces aquí este abordaje por el bloqueo, por el abordaje lateral, no sirve en cirugía de cadera. Y en esta otra publicación aquí abajo podemos ver cómo los autores compararon el bloqueo del cuadrado lumbar tipo 3 o el anterior o transmuscular versus el bloqueo del plejo lumbosacro en pacientes obviamente que iban a cirugía de cadera. Entonces, obviamente, como ya les decía, lo compararon como, con el plejo lumbosacro porque este por muchos años fue el gol estándar. Entonces, lo que ellos encontraron es que el bloqueo cuadrado lumbar anterior no es inferior al bloqueo del plejo lumbar. O sea que sí verdaderamente eso nos está hablando de que sí hay un efecto analgésico que ya veníamos mostrando en las diapositivas anteriores y que como en concordancia con los otros estudios, en promedio a los 2 días del posoperatorio se ahorran 16 miligramos equivalentes de morfina y que en comparación con el bloqueo del plejo lumbosacro hay menor debilidad del miembro inferior, pero la hay. O sea que sí hay debilidad, o sea que sí, pues sí se presenta con este bloqueo. Lo que muestran los autores es que la debilidad del miembro inferior cuando se usa el QL3 o anterior se puede presentar del 26 al 65% de los casos, dependiendo de la concentración del anestésico local y del volumen inyectado. Entonces vemos que pues si hay una tasa alta y representativa que interviene con la recuperación rápida a nivel pues de la fuerza del cuádriceps, utilizando el abordaje Q anterior. En ese otro estudio
estos colaboradores, pues estos investigadores en esta revisión sistemática y metaanálisis compararon la eficacia del bloqueo de la ifase ilíaca versus el bloqueo del cuadrado lumbar para el control posoperatorio en pacientes surgidos sometidos a artroplastia de cadera. Se utilizaron pues cuatro ensayos controlados aleatorizados, 234 pacientes, y el bloqueo que más estudió, como ya concluimos en la revisión, en los estudios que hemos visto, y en concordancia con este, es el bloqueo transmuscular o el abordaje anterior. Entonces, ¿qué nos muestra el force plot? Que cuando se compara el abordaje anterior versus fase ilíaca en términos de consumo de opioides y tasas de dolor dinámico y estático a las 24 y 48 horas, pues no es estadísticamente significativo, con resultados pues en términos de y intervalos de confianza que todos cruzan la unidad, y con heterogeneidad que es bastante relevante. Entonces pudiésemos decir que el bloqueo del cuadrado lumbar no es superior al bloqueo de la fase ilíaca y parecen equipararse en términos de debilidad del miembro inferior. Entonces, el bloqueo de la fase ilíaca pues tampoco tiene razón de superioridad del cuadrado lumbar, es decir, ni el uno es superior al otro, y que en ambos grupos la debilidad se experimentó en tasas pues que iban del 13 al 25%, incluso con volúmenes de 20 mililitros a concentraciones del 0,2% de anestésico local. En esta otra publicación, ya pues pasando al siguiente bloqueo, año 2023, Juan y colaboradores deciden comparar la eficacia del bloqueo del PEN, del bloqueo pericapsular, de los nervios pericapsulares, frente al bloqueo del cuadrado lumbar anterior. Nuevamente, pues el bloqueo que más, el abordaje que más tiene, digamos que relevancia de eficacia en cirugía de cadera. El objetivo primario fue evaluar el dolor, las escalas del dolor, y el objetivo secundario, el consumo de morfina, la fuerza del cuádriceps y la duración de la hospitalización. En este estudio vemos cómo hicieron el abordaje, nos muestran aquí el abordaje del bloqueo PENC, como ya les había dicho, pues siguiendo esta línea por puntos anatómicos reparos hasta ubicar el tendón conjunto bajo de la espina ilíaca inferior superior, antero inferior, y el abordaje pues del bloqueo anterior del cuadrado lumbar por un abordaje dorsal, es decir, atravesando el músculo erector de la espina, perdón, atravesando el músculo cuadrado lumbar hasta llegar a la parte anterior del mismo. Entonces vemos aquí en esta tendencia que las tasas de dolor tanto estático como dinámico fueron un poco inferiores o menores para el grupo del bloqueo PENC cuando se compara con el cuadrado lumbar, como podemos ver acá, y que el consumo de opioides como tal no es estadísticamente significativo para los dos grupos. E igual, más o menos en un grupo, en el PEN se consumieron más o menos 6,2 y en comparación a 6,9 el cuadrado lumbar. Quiere decir, esta gráfica nos da dos conclusiones importantes. La primera es que el PEN se equipara a la analgesia que puede dar inclusive el cuadrado lumbar, o sea que el PEN verdaderamente pues sirve y tiene una efectividad analgésica que no es discutible. Pero en términos, pues lo llamativo en esta publicación, que en términos de debilidad del cuádriceps, entonces vamos viendo que ninguno de los dos fue superior al otro. Aquí esta es una escala de Daniels que muestra la fuerza del miembro inferior en una escala de 0 a 5, y lo que nos muestra, por ejemplo, es que a las 3 horas del posoperatorio, 13 pacientes tenían una escala de fuerza del cuádriceps de 3 versus 14 que tenían en el grupo del cuadrado lumbar. Entonces, esto nos muestra que el bloqueo del cuadrado lumbar, por un lado, tiene mucha heterogeneidad en cuanto a los resultados, porque para unos autores encuentran que sí hay debilidad, para otros encuentran que la debilidad, aunque puede presentarse, no es significativa. eh, pero lo relevante es que con este estudio encontramos que el PEN reduce significativamente los puntajes del dolor, y que no hay diferencias, pues, obvio, en el consumo de morfina en tanto a los dos grupos, o sea que es un bloqueo que verdaderamente tiene una efectividad analgésica. En este otro publicación, y ya para ir cerrando, pues entonces se buscó comparar el bloqueo PENC versus un bloqueo que es PENC Plus, que es el bloqueo PENC versus el bloqueo femorocutáneo lateral comparado con el bloqueo de la base ilíaca en cirugía de pacientes que eran llevados a cirugía de cadera. Entonces, el objetivo fue evaluar estas dos técnicas en tanto a debilidad del músculo cuádriceps, específicamente pues debilidad que interveniera en la deambulación, el consumo y el consumo de opioides en las primeras 24 horas. Entonces, ellos que concluyen que
Bueno, entonces la intervención fue la siguiente, pues se le pusieron 20 mililitros de ropivacaína al 0,25% al PENC y se le puso un bloqueo nervio femorocutáneo lateral de 10 mililitros con ropivacaína al 0,25 entre pues los planos faciales entre la fase de la lata y el músculo sartorio. Y pues se le puso un bloqueo aquí, pues digamos que no lo puse, pero al bloqueo de la fascia al bloqueo de la fascia ilíaca se le puso un volumen en promedio de 40 mililitros. Entonces, lo que encontraron aquí podemos ver es que el MRC, que es esta tasa es un instrumento validado que nos permite valorar la fuerza de la extremidad inferior, fue mayor, o sea, hubo mayor fuerza en el grupo PEN más femorocutáneo lateral en comparación con el bloqueo de la fascia ilíaca. Y aquí los autores pues digamos que comentan que inclusive a las 6 horas postoperatorios, para ellos hubo mayor favorabilidad en términos de disminución de la escala del dolor en el grupo PENG. Entonces, lo que ellos concluyen es que la combinación del bloqueo PEN junto al bloqueo del nervio femorocutáneo lateral se asocia con ventajas significativas en pacientes que van a cirugía de cadera y que generalmente la técnica pareciera ser superior al nervio, al bloqueo de la fase ilíaca en términos de reducción del dolor, la debilidad que se puede experimentar del miembro inferior y el consumo de opioides. Y ya digamos que para ir cerrando, hablando pues específicamente del bloqueo erector espinal, este grupo, esta es una publicación del año 2023, se quiso evaluar si el single shot o una dosis única a nivel de la vértebra L1 en el bloqueo, utilizando pues un bloqueo del erector de la espina, pudiese reducir el consumo de opioides y el dolor a las 24 horas en cirugías en pacientes que iban a reemplazo total de cadera. Entonces, este ESP se realizó con 40 mililitros de levopivacaína al 0,25%, se comparó con el placebo y pues tras la intervención, todos los pacientes se les puso una PSA de opioides. Entonces, cuando miramos aquí el resultado, mire que no fue significativo la reducción de opioides ni las tasas de dolor en el posoperatorio inmediato y tardío. Para el grupo del ESP, 210 microgramos de fentanilo versus 265 y a las 24 horas 409 versus 349 microgramos equivalentes pues en fentanilo, o sea que no hubo una reacción de opioides. Tampoco hubo reducción en los scores, en el score de movilidad y pues lo que se concluye es que el bloqueo del erector espinal pues en tanto no sirve para cirugía de cadera. Entonces, ¿qué podemos concluir de esa revisión? Y es que si el paciente va a reemplazo articular de cadera, y va a ser incluido en un protocolo Fast Track, es decir, de movilización y rehabilitación temprana, considera el bloqueo PEN más el bloqueo del nervio femorocutáneo lateral, dar este bloqueo femorocutáneo lateral si el bloqueo, si la cirugía es muy extensa, ¿sí? Y utilizarlo es decir, si el abordaje o la incisión por la cara lateral de la piel del muslo es muy extensa, y utilizarlo como primera alternativa analgésica como mejor estrategia de preservación motora. Si el paciente va a un reemplazo de cadera y un protocolo de recuperación no acelerada, entonces, porque digamos que la estancia hospitalaria va a ser mayor y no va a empezar la fisioterapia rápido, entonces considerar que el bloqueo del cuadro lumbar por abordaje transmuscular o anterior o QL3 o el bloqueo de la fase ilíaca de gran volumen entre 30 y 40 mililitros por abordaje suprainguinal o infanguinal también pudiesen ser una alternativa relevante teniendo en cuenta que el cuadro lumbar no es superior a la fase ilíaca y viceversa, y que las tasas de debilidad del cuádriceps o de la enfermedad de la extremidad inferior varían entre el 30 y el 40% para los dos bloqueos. Ya esto lo concluimos del análisis y la discusión pues que tenían estos artículos y es que si el paciente se fracturó la cadera como terapia puente, pues puente a qué, puente a la cirugía, una estrategia analgésica, porque lo que nos mostró el estudio Hip Attack es que antes de las 72 horas estos pacientes con fractura de cadera tienen que estar operados para disminuir digamos que las comorbilidades y la mortalidad por todas las causas. Entonces, digamos que para atender la urgencia por clínica del dolor o por como interconsultantes en la especialidad, con un paciente fracturado de cadera que no se vaya a operar en estas próximas 72 horas o de una manera muy inmediata, podemos utilizar el bloqueo de fase ilíaca o inclusive poner un catéter de fase ilíaca perineural para infusión continua y utilizar este bloqueo pues hasta que se vaya a operar o inclusive pues poner un bloqueo del nervio femoral así como en la urgencia inmediata. Y cuando este paciente vaya a ser llevado a cirugía, ponerle un bloqueo del PENC.
Definitivamente el bloqueo ISP no tiene utilidad en cirugía de cadera y pues digamos que esto lo hago en consonancia con este artículo año pues de este año en donde ellos comparan el bloqueo PEN versus el bloqueo de la fase ilíaca y en qué escenario se pudiese aplicar. Y ellos nos muestran pues digamos que este algoritmo y es que si el paciente va a cirugía de reemplazo de cadera o una artroplastia de cadera, si la movilidad temprana es una meta, entonces póngale un PEN y si no lo es, pues póngale un bloqueo de la fase ilíaca, pues para ellos lo denominan aquí SIFI. Si el paciente se fractura la cadera o a una fijación, entonces hay que preguntarse y es que si necesita analgesia extensa, entonces vamos a ver que como este es un bloqueo interfacial, ponerlo de más volumen, pues será la alternativa analgésica. Y si no, pues entonces le podemos poner un PENG o un bloqueo de fase ilíaca, pero como ya sabemos que la fase ilíaca tiene se puede equiparar al bloqueo del cuadrado lumbar y si es una alternativa, pues pudiésemos considerarlo también aquí en estas opciones de manejo. Y ya pues no olvidar lo que dice el Prospect, que digamos que el Prospect en estas guías de cirugía de reemplazo de cadera no se actualiza desde el 2021. Podemos ver que el Prospect no recomienda bloqueo por el abordaje lateral, no recomienda el bloqueo femorocutáneo lateral, no recomienda el abordaje del bloqueo del cuadrado lumbar, no recomienda el bloqueo del nervio femoral y no recomienda el bloqueo del plejo lumbar. Tampoco recomienda la LIA, que es la infiltración local de anestésico, pues de anestésico local. Y si recomienda, o el prospecto todavía sigue recomendando, pues ellos se quedaron con un grado de evidencia débil, el single shot o dosis única del bloqueo de la fase ilíaca. Entonces esto es lo que tenía para hoy. Aquí está en este QR la bibliografía que pues pueden valorar. Y pues muchas gracias a Nessa y a, pues, a los profes que están acá presentes y a mis compañeros. Bueno, listo. Miguel, muchas gracias por la presentación. Muy buena, bastante extensa, pero es muy clara. Te voy a hacer unas preguntas. Yo no sé si, ¿qué Sí, tanto, señor. qué tanto es el dolor de estos pacientes? ¿Cuántas horas les duele pues tanta intensidad que pues tenga riesgos, complicaciones por el dolor, que no haya movilidad adecuada? Pues los pacientes, la cirugía de cadera como tal es una cirugía pues que sí es bastante como tal dolorosa. Usualmente em, requiere estrategias de analgesia multimodal que en realidad pues lo que pretenden es disminuir el consumo de opioides, pero de hecho por eso se han propuesto esos bloqueos como estrategia para disminuir el consumo de opioides, porque en realidad pues duele bastante, específicamente en el escenario agudo, el que se fractura la cadera. O inclusive los pacientes que vienen a reemplazo de cadera son pacientes que ya vienen tocados porque vienen con dolor crónico. La indicación la mayoría de veces es por osteoartrosis o coxartrosis. Y usualmente son pacientes que ya vienen con un esquema de analgesia multimodal desde la casa o por clínica del dolor y que cuando llegan a su cirugía pues generalmente exacerban estas tasas de dolor basal, por decirlo así, que pues, puede manejar. No lo digo es porque no leíste de catéteres en PENC, por ejemplo, o Sí, catéter pues facial casi hay, que hablan de catéter para un PENC. Por ejemplo, enviar un paciente a la habitación o el otro día para la casa con un catéter allí. Pues Penk no valoré, pues no encontré como, pues la verdad, mucha información sobre catéteres perineurales del Penk. Lo que sí encontré fue mucho información sobre catéter perineal de la fase ilíaca. Yo no, lo Eh, digo es por el riesgo de caída, no facilidad que no el PEN. O sea, no hay información sobre eso. no encontré, no encontré, no señor. Bueno, ahora los protocolos dicen es PEN, ¿no? Colocar PEN y con el bloqueo del cutáneo femoral lateral. Pero Sí, sí. uno se encuentra con los cirujanos, y lo viste en esta semana que estuvimos allí, que ellos insisten en que no le coloque catéteres periurales. ¿Qué puedes decirnos de eso? Pues, profe, de hecho, el prospect, y pues lo digo solo con lo que dice el prospect, usualmente el prospect recomienda el catéter peridural si la cirugía conlleva una osteotomía muy extensa. Entonces, por ejemplo, ellos ponían ahí en sus recomendaciones pacientes que se le va a hacer operar la cadera y algo más. O sea, por ejemplo, se le va a hacer una plastia profunda del acetábulo, del labrum, como por ejemplo en las displasias de cadera, o se le va a hacer una osteotomía y una
una modificación, digamos que a la epífisis proximal del húmero o en cirugías que son oncológicas de hueso de cintura pélvica. Ahí en ese escenario ellos dicen el catéter peridural es superior a los bloqueos porque el paciente, digamos que no va a entrar a un protocolo fast track rápido y va a estar muy limitado por el dolor. O sea, es más nocioceptivo una cirugía de estas, de osteotomías complejas y profundas, más que pues una cirugía de reemplazo de cadera o una fractura. ¿no? Y por los protocolos ahora se está manejando muchos pacientes que no tienen comorbilidades ambulatorias, ¿no? Con el PEC más el cutáneo femoral lateral. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de los que están aquí presentes? Bueno, yo creo que en vista a la hora, damos por terminada la charla, o tener algo más que decir. No, profe, no, es que la Listo. verdad sí, pues con un poquito extenso sí, pero la verdad había como, traté de sintetizar como lo más No, relevante. no, pero estuvo muy bien, por eso digo que estuvo muy claro y con lo que se dijo lo importante. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, pues, entonces Bueno, damos profe, por terminada la charla. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. José, te voy a Bueno, volver anfitrión otra vez, dale. listo, Para dale, dale pues. bueno, Dale, dejar de gracias. grabar, por favor.